Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ari, por si no me conocen, por si no me conocían, por si apenas me están conociendo, mucho gusto. A mí me gusta hacer videos dibujaditos y esta vez les traigo un challenge, meme, reto, como le llamen, que salió hace mucho tiempo también, que la primera vez que lo vi fue en el canal de Yapura Mary y que desde ese entonces yo quería hacerlo, pero no fue hasta que recientemente, no sé, tal vez unas semanas, unos meses, lo vi en el canal de Magneto, de la Mac o de el Toby, el Cero Área Cero, que retomaron mis ganas de iniciar con este challenge que se llama el Draw in My Life Stages. Bien, por si no conocían este reto, por si se olvidaron de ese reto, es básicamente dibujar las etapas de tu vida. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Por ejemplo, cuando lo vi con Mary, ella ilustraba sus etapas como sus highlights de ciertas edades que ella recordaba. Creo que era cada 5 años lo que ella hacía, pero a mí me gustó mucho lo que hizo Mac en su video, que lo que hizo él fue que, como no recordaba exactamente las fechas o los años o las edades, lo que decidió hacer es tomar como una etapa entera y hacer una ilustración general de cómo se veían esos momentos. Y yo dije, sí, yo quiero hacer eso. Y aparte, este reto, además de dibujarte a ti y tus etapas, también es un reto para que tus seguidores te conozcan más y para entrar en el chismecito, y saben que yo soy muy chismosa, entonces por eso quería hacerlo. Y la verdad, al inicio me daba hueva hacer este reto porque yo lo pensaba hacer con un estilo ánimo al inicio. Yo dije, qué hueva, no quiero dibujar nada en estilo ánimo ahorita. Entonces lo estaba posponiendo y posponiendo y posponiendo, y finalmente dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en estilo cartoon y me vale verga. Así que este reto lo voy a hacer con mi estilo cartoon porque siento que es más detallado que mis estilos más simplecitos, pero no tan complicado y elaborado y que me dé tanta pereza como lo es el anime. Eso es algo que van a ver en mi canal mucho, que va a depender de mi estado de ánimo, de lo que quiera, va a variar en el estilo que vaya a utilizar. En este caso nos decantamos por el cartoon. Y sin más que decir, empezamos con este reto. Es la primera vez que grabo un speed paint, así que estoy emocionada. Bueno, tengo entendido que en cada país los ciclos escolares, las etapas escolares son distintas, pero personalmente aquí en México, si no estoy mal, son 6. El jardín de niños, jardín de infantes, kindergarten, como le digan. Luego viene la primaria, la secundaria, la preparatoria y finalmente la universidad. El kinder es cuando apenas eres un niñito que está aprendiendo a hablar, a caminar y a escribir y a ir al baño solo. Entonces, la verdad no es una etapa muy relevante para mí. Entonces decidí obviarla y pasarme directamente a la primaria. La primaria ya es como la educación básica, creo que se le dice, y va desde los 6-7 años a los 11-12 y abarca 6 años en general. Depende mucho con qué edad empieces y con qué edad termines según tu cumpleaños, según cuando hayas nacido. Yo, por ejemplo, cumpleaños siempre que se terminaba el ciclo escolar, entonces siempre me graduaba con un año menor, pero realmente no. Por eso elegí hacerlo por etapas, porque los años están muy difusos. Pero bueno, Ari de primaria. Yo siempre he sabido, de parte de mi mamá, y los pocos recuerdos que tengo, los vagos recuerdos que tengo, que yo nunca fui una persona sociable o extrovertida, pero obviamente siendo una niña tienes menos vergüenza. La vergüenza es algo que vas aprendiendo mientras vas creciendo, así que supongo que podía hablar con más facilidad y tenía varias amigas, amigos, y en general era una niña bastante sobreprotegida. Yo fui a escuela religiosa, entonces estaba muy envuelta en ese mundo. Les mentiría si tengo muchos recuerdos de ahí, también por influencia de mi hermano. Empecé a meterme en el mundo del anime, de YouTube, empecé a consumir mucho contenido en línea, también porque mis papás nos dieron a elegir, quieren cable, televisión de cable o quieren internet, y nosotros dijimos internet. Entonces desde la primaria yo ya me empecé a zambutir en el mundo online. Mis inicios con el anime, mis inicios antes de volverme completamente otaku, y aparte mis inicios de interactuar, por así decirlo, y conocer el mundo de los youtubers. También en primaria es cuando empecé a hacer videos muy feos, la verdad, editados con una aplicación de celular de Five Nights at Freddy's. Tal vez un día hablemos de ese tema, hoy no es ese día, pero para que entiendan que yo desde chiquita yo ya me había influenciada por esos lados. Por el lado físico, yo nunca fui una persona alta, yo siempre fui una persona chiquitita. Por eso podrán ver mientras avanza el dibujo que en sí mis estaturas de cada etapa no varían mucho, excepto cuando no uso tacones y cuando sí uso tacones. La única que quise como resaltar mal su tamaño chiquitito fue la
Ari de primaria para que se note que es más niña. Con respecto al cabello, yo antes no tenía fleco, pero creo que en primaria apenas entré o no sé muy bien. Yo empecé a usar fleco chasquilla, banks, como no sé cómo se llaman esto, lo que están viendo en esta imagen que les estoy poniendo ahora. Aquí en México le decimos fleco, flequillo, como le digan. Pero yo creo que la razón por la que empecé a ponerme fleco fue por una serie que daban en la televisión abierta acá, que se llamaba Mis 15, y mi favorita era la chica rubia, vestido azul, que no era como las otras chicas. Ahí empezó mi etapa de no soy como las otras chicas, que usaba fleco. Entonces yo supongo que por eso yo quería usar fleco. De chiquita yo siempre me dibujaba con coleta porque mi mamá siempre me peinaba con coleta. Y en el ovni, yo solamente tengo 2 ovnis en mi mente que recuerdo que son icónicos. Tanto como para que mi memoria no los haya querido borrar. Que uno es como un conjunto que parecía deportivo, pero no era deportivo porque era bastante grueso y calientito, completamente morado con blanco. Pero no decidí hacer ese y preferí irme por este verde. Porque recuerdo que lo usé para ir al cine una vez y me sentía como Tinkerbell. Aunque no recuerdo qué película fui a ver, no creo que haya sido ninguna de esas. Que era justo un mayón verde, una camisa muy larga blanca con detalles verde también y un suétercito verde. De zapatos les mentiría si recuerdo exactamente qué zapatos usaba, pero recuerdo usar mucho tenis blanco, así que me puse unos tenis blancos. Como extra decidí ponerme a esa osita de peluche que ven que estoy sosteniendo en mis bracitos. Es una cita que me dieron en mi cumpleaños número 7, si no recuerdo mal, que yo la amé con toda mi vida. Era mi peluche favorito, se llamaba Lorena, una osita moradita con nariz rosita, tenía un moño, como pueden ver ahí, pero honestamente no recuerdo de qué color era inicialmente, porque con el paso de los años el listón se desgastaba, se caía por alguna razón, creo que yo se lo cortaba o se lo apretaba mucho. La cosa es que ese listón fue variando, pero para combinarlo le puse Rosita. Era mi mejor amiga, yo jugaba muchísimo con ella y lo triste es que simplemente cuando estaba empezando a entrar en la pubertad, yo estaba durmiendo con ella y al día siguiente desapareció, porque todo lo que amo desaparece, simplemente se esfumó y nunca supe dónde quedó. Hasta el día de hoy no sé dónde está, pero les juro que si nunca hubiera desaparecido, yo nunca lo hubiera dejado de lado, siempre hubiera estado conmigo hasta actualmente, pero tristemente desapareció, entonces ni modo. Como mencioné anteriormente, de hecho en estos inicios de primaria, o más bien finales de primaria, yo ya empezaba a dibujar y les digo, influencia de mi primo, entonces yo empecé a hacer mis dibujitos, aunque eran bastante pero es normal, ibas iniciando, era una niña chiquita, pero ahí se ve como que desde mis raíces yo quería dibujar. Y algo que no mencioné, a cada Ari le voy a poner un sombreado de color distinto para representar la distinta etapa, por así decirlo. En este caso decidí usar verde, porque sí, porque ella está vestida de verde, así que le puse un sombreado verde. No hay mucho que decir. Aparte quiero hacer como... No me salió muy bien, pero es como ir del verde al rosa con los colores que van intermedio. Así que ella es la primaria, Ari chiquita, Ari niña, de color verdecito con sombreado verdecito. Antes de que todo se fuera para abajo, porque de aquí vamos a un poquito... a un hoyo. Pero bueno, la inocencia infantil, lo hermoso de la infancia, los inicios de todo. Y pensar en esto me hizo recordar que yo había olvidado que ya había iniciado a dibujar desde primaria. ¡Wow! Hace muchísimos años. Pero bueno, aquí está el resultado final de Ari primaria. Así que pasamos a la siguiente. Como les dije, aquí en México después de la primaria va la secundaria, que esta vez solo son 3 años, que usualmente son de los 11-12 años a los 14-15. En esta etapa yo me metí en un bajón emocional que les mentiría si recuerdo el por qué fue, pero simplemente no me gusta tocar mucho este tema ni tocar temas serios a profundidad, pero básicamente me sentía mal y no me sentía cómoda con mi grupo de amigos en secundaria, porque otra cosa que no les comenté, en kinder yo iba a una escuela, a otra escuela, y cuando pasé a primaria me metieron a una que era religiosa y tenía tanto primaria como secundaria. Entonces los compañeros que tuve al inicio de la infancia pasaron conmigo a la secundaria. O bueno, también dependía, porque podría ser que algunos se salían, o también en la secundaria nos dividían en los grupos A y los grupos B. Entonces algunos de mis amigos quedaban en el A, yo me quedé en el B. Pero bueno, cosas que pasan. Así que no lo sé, como que en secundaria, ya saben,
en preadolescencia, adolescencia, empiezas a sentir mucho todo te empieza a cagar, te empiezas a molestar con tus papás, con tus amigos, con todo tu entorno. Empiezas a ganar más vergüenza sobre ti mismo, sobre los demás. Todo ese tipo de cosas cringe y horribles que empiezan a surgir en la secundaria. Entonces yo no me sentía apreciada por mi grupo de amigos entre comillas, en la secundaria, más porque mi lado otaku empezó a florecer más. Entonces a ellos no les gustaba, les parecía cringe. O me molestaban con ello, me molestaban con dibujar. Siento que nunca fui boleada en sí, pero sí se notaba que era un poquito hecha de lado y así. Entonces lo que yo hacía antes de que ellos me hagan un lado, pues saben que yo los voy a hacer a un lado a ellos. Y si bien todo empezó bien, supongo que en primero de secundaria, me fui apartando yo solita a mi mundo. Pero la verdad, a pesar de eso, yo lo recuerdo como una etapa muy icónica para mí, porque yo siempre que dibujo a Lari de secundaria, no sé, me genera un cariño especial. Yo quiero mucho a Lari de secundaria, también porque gracias a ella fue que yo dibujo actualmente como dibujo, porque en esos momentos de aislarme y de desvelarme muchísimo, por eso me pongo ojeras, yo todo lo que hacía era dibujar, porque yo en ese momento empecé a consumir mucho contenido de arte y de dibujos, empecé a llenarme de ilustradores por más que pude, por todos lados, me empezó a inspirar mucho ya por Ameri, entonces yo empecé a comprar libretas de dibujo, ya que no teníamos dinero para una laptop o una tableta, y ya me había cansado de dibujar con el dedito en una app con puras bases en el celular. Dije, pues, ¿sabes qué? Voy a dibujar en tradicional todo. Así que le pedí a mis papás que me compraran libretas y yo las llenaba por montón. Había unas que las llenaba en menos de un mes y eso fue en la secundaria. En el receso, cuando no había clase, en cambio de clase, los fines de semana, en las vacaciones, cuando tenía que hacer mi tarea, cuando me desvelaba lo güey, todo era para mí dibujar y ver anime. No hacía más. En ese momento me hundí en mi etapa otaku. No soy como las otras chicas, como nunca lo he hecho nunca más en mi vida. También ahí siempre he sido introvertida y asocial, como les conté en otros lugares, pero en ese momento floreció muchísimo más esa parte de mí. No hablaba con nadie, no me interesaba hablar con nadie. Como ya tenía un grupito, entre comillas, de amigas, cuando estaba a hacer un trabajo de equipo, pues me pegaba con ellas. O les decía, no quiero hacer nada, pero me obligaron a hacer un equipo, así que no se preocupen. No las voy a molestar, solamente déjenme quedarme aquí. Supongo que era la confianza con una de las chicas que había, pero bueno. En ese momento Lari, chiquita, realmente se odiaba mucho a sí misma. Pero con lo poco que tenía, hacía lo mejor que podía. Así que yo siempre le agradezco mucho a esa Ari, porque a pesar de todo se seguía esforzando a su manera y no se rindió. Así que gracias, morrita, por ti estoy aquí ahora. En el aspecto físico me empecé a cortar el cabello yo sola. No puede faltar esa etapa. Me empecé a cortar el cabello yo sola. Esta Ari que están viendo aquí es la Ari que usualmente estaba en casita, o la Ari que salía a la calle, aunque si fuera a la calle no usaría un short, pero bueno. Con respecto al cabello, siempre me hacía una coleta baja y me gustaba mucho cuando justo hacía esa forma que me dibujé en esta ilustración. Y con respecto al fleco, yo desde que me hice el fleco en primaria ya no me lo volví a quitar, actualmente aún lo tengo, pero con la influencia del anime, ven que todos los protas tenían el fleco así para abajo. Yo nunca fui emo, pero me hacía el fleco con intenciones como de emo, pero nunca me salía porque lo recortaba mal, porque en vez de recortarlo a lo lateral, yo me echaba todo el pelo de frente como si fuera un fleco recto, lo cortaba con fleco recto y luego me lo echaba de lado y quedaba muy mal, muy mal. Obviamente en este dibujo me quise hacer un favor y lo mejoré a mi estilo, pero muchas veces no se veía así de bien. En el sentido de la ropa, yo usaba esos shorts muy anchos porque me los regalaba mi abuela y tengo muy clavado este short verde militar que usaba, que me llegaba casi, sí, como arriba de la rodilla. Era muy ancho, tenía bolsillos, me gustaba mucho. Al inicio no, pero después como que se fue amasando y fue uno de los que tengo más claro en mi memoria. Además de que en esa etapa empecé ya a ir a convenciones de anime, ya les digo, me consumió completamente. Yo era de esos otakus cringe que decía, no, tú no eres otaku porque tú no naciste viendo este anime y a ver, si eres otaku, dime los nombres de la... Y de que, ay no, a mí me da asco el maquillaje, yo no sé cómo pueden usar maquillaje, yo no soy como las otras chicas, yo soy diferente. Así que se puede notar mucho en mi estilo también, de cómo me vestía, de cómo me veía, todo eso muy influenciado. Por ejemplo, empecé a usar estas camisas unisex súper grandes, negras, con un estampado gigante de anime. Que honestamente muchas veces eran
de animes que no había visto, que conocía de oído, de tal vez ver un clip, de tal vez haberlo visto una vez de lejos, pero la verdad es que nunca me interesaron verlos realmente, pero decía, ¿qué otaku? Lo quiero. En esta ilustración no puse ninguna ilustración, simplemente puse los colores que recuerdo que usaban. También en las convenciones me compré tanto ese collar que pueden ver ahí, que era del pacto del sello de Ciel con Sebastián, que son personajes del anime de Kuroshitsuji, y usaba estos guantes sin dedos, que eran de hecho de Shingeki no Kyojin, pero decidí no ponerles esa cosita, porque no lo sé, quería hacerlo como un poquito más neutro todo, que se note el otaku, pero sin ser tan otaku. ¿Saben a lo que me refiero? Tal vez no. Yo usaba esos tenis que me encantan, de hecho me los volví a comprar actualmente, porque esos tenis me duraron hasta universidad. Esos tenis negro con rojo me encantaban y eran increíbles, y que obviamente combinaban con toda la estética que estaba trayendo. Y si me preguntan, ¿usabas los guantes y el collar en la escuela? Yo les diré sí. ¿Cómo no me decían algo? No lo sé. ¿Cómo no me moría de calor? No lo sé, porque aparte yo era de esas que no quería nunca sacarse el suéter, porque influenciada del anime de que yo quiero ser blanca, los blancos son lindos, solamente los blancos son hermosos, entonces no quería que me pegara nada, así que me acostumbré al calor. Y de hecho sí, no sé cómo nunca me llegaron a llamar la atención con ese collar de Kuroshitsuji. Supongo que nunca me prestaron tanta atención o lo tenía guardado, pero bueno, no importa. Siempre tenía cara de enojada o de seria. De por sí mi cara tiene una expresión de alguien que está molesto, me lo han dicho desde que nací, pero obviamente en esos momentos yo obviamente estaba en un mal momento, así que se marcaba aún más esa expresión. Tenía las ojeras muy marcadas porque no dormía, me desvelaba viendo anime o dibujando o haciendo las tareas que no quería hacer, y al final las dejaba a último momento. Y con respecto a mis patitas, yo antes subía mucho a la azotea y me brincaba bardas para simplemente estar ahí acostada viendo el cielito. Entonces tenía muchas heridas en las piernas, así que quise también darles un highlight en esta ilustración. Y como un extra, como un prop, me puse una de mis libretas de dibujo. Claro está, para acompañar a Starry, porque Starry siempre tenía una libreta de dibujo a la mano. Honestamente es de las Aris que más quiero. No lo sé, simplemente siento que siempre yo le digo Ari de 12 años, porque para mí los 13 a los 14 son años muy difusos. Para mí yo siempre tuve 12 en esa etapa, así que siempre le llamo Ari de 12. Simplemente la adoro. A pesar de todo la quiero mucho, a pesar de que estaba aislada, aunque no completamente, porque al final se hizo amiga de los otros rechazados de otros grados, pero a pesar de todo, siento que ella es genial. Aunque me dé cringe, seguramente la forma en la que me hablara yo estaría de que, ay, morrita, deja de mentir, deja de mentir con que no te gusta el rosa y el maquillaje y las faldas, te encantan, simplemente no te sientes segura de usarlas y por eso tratas de decir que no te gustan, pero sí te gustan. Y tranquila, I got you. Actualmente ya lo usas, así que no te preocupes, reina, ya todo está bien ahora. Y así está el resultado final de la Ari de secundaria. Ay, olvidé mencionar, también tenía este cubrebocas que también era de Kuroshitsuji, pero ese sí no lo usaba siempre, porque también tenía el símbolo demoníaco muy claro, y aparte ese sí me daba calor. O sea, traer un suéter todo el día bajo el sol no me daba calor, pero específicamente traer ese cubrebocas acá, un chingo de calor me moría. Se nota que ella no ha vivido una pandemia, se nota que ella no estaba preparada para eso. Ella no hubiera sobrevivido a lo que pasó con el cobicho, la verdad. Pero bueno, despidiéndonos de una de las Aris más icónicas. Y empezamos con Ari de preparatoria. La preparatoria aquí en México es de 3 años, que abarca de los 14-15 años a los 17-18, la etapa antes de entrar a la universidad. Y de hecho yo elegí esta preparatoria porque no tenía secundaria, porque muchas preparatorias de mi ciudad eran secundaria y prepa. Y si yo ya de por sí tenía problemas socializando, yo ya no quería meterme en esos pedos, ¿saben? Yo quería solamente una prepa, sin nada más. La Ari de preparatoria, si bien estaba planeado que ella siguiera siendo como Ari de secundaria, resulta que se encontró con una de sus amigas rechazadas de la secundaria y dijo, vamos a intentarlo una última vez. Y honestamente, en secundaria, si bien había chicos que se me confesaban, no sé por qué, y me decían que era bonita, yo nunca me lo creí. Yo en ese momento me odiaba físicamente. Así que cuando entré en preparatoria y dije, está bien, voy a esforzarme una última vez, y empecé como a enchinarme las pestañas y a tratar de usar un poquito de maquillaje, muy poquito al inicio. Como que había chicos diciendo, como acercándose
a mí con intenciones románticas y a mí se me hacía muy raro porque en toda mi secundaria yo siempre fui como la apestada. Entonces que de la nada ahora sí esta trajera era muy raro y muy random y me incomodaba un poco de por qué te gusto, por qué te me acercas, por qué me hablas, no te conozco hasta un lado. Es algo que no comprendía, pero me fui adaptando a ello, supongo. Ay no, la popular de que ay, todos se me tiraban encima. No, un par de chicos nada más. Pero viendo eso, esa fue la etapa en la que yo dije, voy a aceptar mi feminidad, voy a dejar de hacerlo a un lado, voy a dejar de prohibirme todas estas cosas porque siento que no las merezco. ¿Sabes qué? Sí las merezco y voy a empezar de poco. Así que la preparatoria inicié a maquillarme un poquito más, usar rímel, enchinar pestañas, ponerme ruborcito labial. Seguía vistiéndome un poquito XD, pero me esforzaba al menos, trataba de vestirme mejor. Al inicio seguía con el fleco a la derecha, tenía el fleco a la derecha en secundaria y con la coleta alta, pero entonces aquí pasó lo inimaginable. Me enamoré del cacas y ya saben qué pasa con un cacas, falla, te rompe y te manda a la verga. Entonces físicamente dije, voy a hacerme un cambio radical, me voy a cambiar el fleco de lado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble cambio! Literalmente lo único que pasó ahí fue que me hice el fleco a la izquierda y empecé a soltarme el pelo. Yo me sentía muy insegura de mi cabello porque mi cabello es rizado, yo nací con cabello rizado, pero como siempre me lo cepillaba porque no sabía bien cómo cuidarlo, pues se veía todo esponjado y feo y se rompían las puntas y bla bla bla. Así que en prepa fue este inicio de empezar a cuidarme a mí misma en todos los sentidos y empecé a soltarme el cabello de a poco. Dejé la coleta por solo media coleta, me amarraba solo la mitad del pelito. Igual en esta etapa yo fui una rechazada, no les voy a mentir, pero ya tenía un grupo de amigos más formados en mi salón, me hacían sentir cómoda y feliz, que si luego bien pasaron cosas que me echaron para abajo, todo se mantenía bastante bien. Después del caca sube otro noviecito que anduve con él hasta el final de la preparatoria. Pero igual no terminó bien, así que ajajajaja. Pero ahorita no estamos en esa parte del final de la preparatoria. Nos estamos sentando en Ari de preparatoria. Ari de preparatoria se le disminuyó el otaku y empezó a subir lo K-popper, porque si bien en secundaria escuchaba K-pop, yo no sabía diferenciar el japonés del coreano, así que pensaba que era música japonesa. Luego ya empecé a saber que era el K-pop y el modo del K-pop, y pasé de ser la típica de que ay, BTS apesta, que me gustara mucho BTS. No soy ARMY, pero me gusta, y empecé a conocer muchísimos más grupos, aprendí unas coreografías, hice esa transición de otaku a K-popper, y actualmente soy una mezcla donde no soy ninguno, pero me gustan ambos. Y ajá, también influenciada en el mundo del Corea Makeup, me intentaba hacer mi maquillaje, que no tengo fotos de eso, pero pensando en cómo se vería, no creo que se viera bien. Me empezó a gustar mucho esto, volver a usar como accesorios de cabellito, como en mi coletita, y empezar a usar como, este es un conjunto muy básico el que le dibujé. Me empezó a gustar usar como crops, pero mi mamá no me dejaba tener crops, entonces yo me los amarraba. Lo malo es que en esa camisa específicamente que me gustaba mucho siempre se veía el sostén, por eso ahí también me lo dibujé. Y un pantalón que actualmente tengo, aún no lo tiro, que me gustaba mucho porque tenía como, de un lado estaba como cosido con patrones y el otro lado estaba abierto, de que desde siempre había querido un pantalón abierto y finalmente en prepa pude tener uno. Y en la parte de atrás era al revés, en donde estaba abierto atrás tenía el patrón y del otro lado la otra pierna no tenía nada. Y además tenía estas botas de gamuza que me encantaban, aunque cuando se hicieron viejas se descarapelaron de una forma horrible. También en preparatoria empecé a usar este choker que venía unido con un collar de florecita, que me encantaba mucho porque les dije, en secundaria se hizo de moda, a mí me da vergüenza usarlo, entonces me justificaba con no soy como las otras chicas, por eso no lo uso, no es porque me dé vergüenza y porque no me sienta suficiente. En preparatoria dije fuck it, lo voy a usar de todos modos, me da igual, y usaba una pulserita que me había regalado mi mamá, no recuerdo por qué, pero una pulserita con bolitas cafés y azules, pero para que combinara más solo dejé el cafecito. A Star ya no le hice ningún prop porque a pesar de que yo nunca dejé de dibujar, pero obviamente en esta etapa ya tenía amigos y querían salir, entonces empecé a disminuir con los dibujos que al inicio me molestaba, pero saben, a veces sí es bueno tener como un extra al dibujo, porque si no se vuelve muy frustrante el hecho de que a veces no te sientes con ganas de dibujar, simplemente a veces no quieres hacer nada o jugar o hacer otras cosas, pero como el dibujo es lo único que tienes, es de que al menos a mí me hacía sentir
culpable. Entonces, actualmente ya lo entiendo mejor. Yo amo dibujar, pero habrá veces que me canse, habrá veces que no quiera hacer eso, habrá veces que prefiera hacer otras cosas o tenga otras cosas más importantes que hacer y tenga que dejarlo de lado. Pero en este momento no lo entendía, así que la prepa fue como esa transición en encontrar nuevos hobbies, nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevos romances. Y fue una etapa bonita, hasta que llegó el cobicho y me gradué en pandemia. De hecho, a mí me gustó mucho el graduarme en pandemia porque al final de años de preparatoria, en la mía, como te dividían según en tu especialización, en tu sección, porque era como había área, en tu área eso, había área de humanidades, de exactas, de biológica, bla 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 bla, y las extras. Entonces yo me había metido a exactas porque no quería humanidades, porque no quería exponer, no quería hablar. Entonces mi exnovio, que en ese momento era mi novio, y otros amigos habían ido a humanidades o biológicas. Entonces estaba solita ahí en exactas con un grupo de gente que no conocía. Entonces fue bastante bueno que tuviéramos pandemia porque lo hizo menos pesado para mí. En ese aspecto estudiantil, en otras cosas me fui a la verga. Pero bueno, ni modérrimo. Pero viendo el lado bueno, en preparatoria, al inicio yo estaba muy celosa de mis compañeros porque yo venía de un entorno en donde yo no tenía ninguna esperanza en la vida, porque así lo veía en la secundaria y en prepa seguía manteniendo ese pensamiento y veía que todos ya sabían que querían estudiar y yo no, porque yo no planeaba estudiar la universidad, yo no quería estudiar la universidad, yo dije, ¿yo para qué quiero estudiar? Igual no quiero hacer nada en mi vida, porque estaba en ese hoyo aún. Pero mientras más se acercaba la fecha final, me di cuenta de, ¿sabes qué? Sí quiero estudiar algo con respecto al dibujo. Y mis padres me ayudaron a dar con la universidad en la que actualmente estoy. Pero esto lo escucharemos en un ratito. Aquí vemos el resultado final de la ilustración de Ari de preparatoria. Ahí le puse un poquito más de maquillaje, le puse un pestañón así un poquito más largo que el de primaria. Que de hecho las pestañas no se las puse a la de secundaria porque ella supone que era diferente. Pero a la de primaria se las puse así muy chiquititas. Y a la de prepa se las aumentó un poquito más para que se notara que traen rímel. Pero bueno, sin nada más que decir de la Ari de prepa. Que de hecho la Ari de prepa la siento como muy neutra actualmente. Pero no sé qué siento con respecto a ella, pero ahí está, está linda. Finalmente pasamos con la Ari actual, Ari universitaria. Obviamente la universidad, el instituto profesional, como le digan, depende mucho de la carrera que estudies. Yo personalmente estoy estudiando animación y arte digital. Mi carrera consta de 3 años y 4 meses, porque estoy en cuatrimestre. Pero obviamente depende de lo que estudies, va a durar más, va a durar menos, pero pues creo que mi carrera es muy promedio con respecto a los años. Siempre veo que el promedio es iniciar como a los 18 años y graduarte como a los 21. Obviamente les digo, dependiendo de lo que estudies, se extiende el año en el que te gradúas, en la data en la que te gradúas. Aparte, puede depender de que tal vez tú no tenías dinero para iniciar la universidad, así que pudiste entrar después de unos años o ya muchos años después. Eso no importa y, ¿saben? No tiene nada de malo. Pero en mi caso, en lo que se supone y que se espera, deberías entrar a la universidad a los 18, al menos en México. Y ese fue mi caso. Yo la universidad, la verdad, yo la inicié con todo, aunque seamos en virtuales. Solo por unos meses estuvimos en virtuales, tal vez 4 o 5 meses en virtuales de mi primer año. Y después ya fuimos a presenciales. Pero aún así yo trataba de darlo a todos, porque yo dije, esta es una carrera con gente que estudia algo que a mí también me gusta. Entonces seguramente habrá gente con la que me lleve bien, porque si bien las anteriores etapas tuve amigos, es normal que en una escuela de estudios generales te vas a cruzar con gente que tal vez todos tengan tus gustos parecidos, tal vez solo unos cuantos o tal vez nadie tenga tus gustos, porque es como un salto a la nada, es una ruleta rusa, es algo muy random. En cambio en una carrera siento que es más fácil toparte con gente de tus mismos gustos. Entonces yo estaba muy animada y lo estaba dando todo hasta que ¡pum! Termina mi relación con mi exnovio. Así que por suerte seguíamos en virtuales, pero yo estaba muy deprimida, muy sad, muy melancólica. La cosa es que estaba triste, pero como logré hacer amiguis, pues eso me animaba un poco más. Y bueno, es que es hablar del Ari actual, el Ari de un par de años que no ha cambiado tanto. Siento que el Ari actual se siente más segura de sí misma, de quién es. Ama mucho lo que estudia, lo que hace. Si bien a veces sigo teniendo bajones, porque creo que es algo que siempre va a estar, siento que soy alguien que aprecia más esos momentos porque me hacen ver la fortuna que soy en otros aspectos.
que tengo más hobbies aparte del dibujo, que estoy feliz con las amistades que tengo, que siento que me aprecian, que estoy feliz de haber retomado esto de YouTube, porque algo que no mencioné es que sí, en primaria hacía videitos y lo mantuve hasta secundaria, mediados tal vez. Y de ahí lo dejé, toda la preparatoria no hice nada porque me hastié de YouTube, me hastié de los videos. Y no fue hasta, sí, finales de prepa, inicios de universidad, donde yo volví a retomar el hacer contenido en línea, en subir mis dibujos a Instagram, a Twitter, a DeviantArt, en hacer TikToks, en empezar a hacer shorts, empezar a hacer reels, empezar a hacer videos en YouTube completos. Entonces es como que una parte de mí reavivó gracias a la universidad, gracias a los proyectos y a las cosas que nos encargaban nuestros profesores. Empecé a ver muchísimas más cosas que me apasionaban, otras que no, pero simplemente me sentí muy afortunada porque aparte gracias a esto pude tener mi laptop y mi tablet en lo que puedo dibujar en digital ahora, editar videos, tengo una cámara para grabar vlogs, así que sí, me siento muy afortunada actualmente. Actualmente a mis 20 añitos, este año me gradúo, así que es muy, no sé, es muy emocionante todo esto. Así que bueno, decidí dibujarme como usualmente me dibujo a mi persona, que pues soy yo. Lo único que no tengo y lo que siempre me invento es el moño rosa y los zapatos rosas, porque tengo esos zapatos pero en negro. Y no tengo un moño, alguien regáleme un moño, porque yo en serio quiero un moño. Pero todo lo demás sí lo tengo. Y decidí ponerme con más maquillaje porque actualmente ya aprendí a maquillar mejor, ya uso más maquillaje, así que quise agregar eso. Me agregué un collar de gatito que me regaló mi mamá, que de hecho es de Hello Kitty. Y pues ya, actualmente tengo el cabello más largo. Antes me lo seguía cortando mucho, pero actualmente es de que amo el cabello largo. La pandemia me enseñó que el cabello corto no me va, así que entre más largo tenga el cabello, mejor. Aparte de que lo hago más onduladito porque ya empecé a cuidar más mis risitos hermosos. Y pues la verdad no sé qué más comentarles de mi yo actual. Y bueno, aquí está el resultado final de la Arisita universitaria, que también aquí pueden ver cómo hago el fondo. No sabía qué hacer, tenía una idea muy vaga, así que termino así. Me gusta, no mucho. O sea, me gusta, pero no me encanta, pero está bien, está lindo. Y este es el resultado final de la ilustración de el reto de Drawing My Life Stages. Espero que les haya gustado mucho como a mí me gustó. Pueden encontrar esta ilustración de mejor calidad, entre comillas, porque luego las aplicaciones le bajan la calidad. Pero bueno, pueden encontrar esta ilustración en mis otras redes sociales que van a aparecer al final del video. Y también los links los tienen abajo en la descripción por si quieren seguirme, por si quieren ver dónde puedo actualizar más o otro tipo de contenido que hago por otros laditos. Sin nada más que decir, gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos en un próximo. Un beso y hasta la próxima. Bye.